10 de la mañana, 12 minutos. Vamos a recibir ahora en nuestra mesa de trabajo aquí en la radio a Nicolás Lamazón, el referente de Casa Radical, un sector interno de la UCR. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. Hemos visto algunas publicaciones, de hecho hay algunas fotos que le voy a pedir al operador que ponga en pantalla de las últimas novedades. Han hecho, por ejemplo, alguna donación a escuelas. No sé el resultado de qué es eso que se donó. Bueno, desde aproximadamente el principio de año lanzamos una campaña de donación para poder juntar útiles escolares para el comienzo del ciclo lectivo en Bragado y bueno, como lugar de apoyo la Casa Radical para que puedan llevar sus donaciones. Nosotros en los momentos en los que estamos recibimos las donaciones, como así también a toda la gente que se quiera acercar, y producto de toda esa colecta y también producto de donaciones de militantes del espacio, hemos podido comprar también con parte de colaboración de gente de nuestro espacio e incluso de nosotros una cierta cantidad de útiles escolares que pudimos repartirlo y diagramarlo de manera de una manera en diversas escuelas, por ejemplo en Obrien, en Warnes, en el Jardín 908, en la Escuela Secundaria 8, como ahí se ven en pantalla. Así que bueno, estamos muy, muy felices, la verdad, porque consideramos que es algo donde tenemos que estar presentes y es una apuesta que nosotros hacemos siempre desde nuestro comienzo en la militancia a la educación pública y por sobre todas las cosas las instituciones educativas de Bragado. Bueno, ustedes tuvieron el año pasado una elección interna partidaria de autoridades, ¿no? De elección de autoridades, perdieron las elecciones, pero de todas maneras tienen cargos, ¿no? en el comité actual. ¿Hay integración realmente? Porque enseguida empezaron a trabajar en forma separada, digamos, ¿no? Y crearon la Casa Radical, que es casi como, digamos, por ahí los que están en el oficialismo no les gustó mucho, porque la Casa Radical es el comité, dicen ellos. Claro, sí, la integración orgánicamente está planteada. De hecho, nosotros, digamos, parte de nuestra lista forma parte de los vocales del comité, digamos, del mismo modo que lo establece la Carta Orgánica. Los vocales hoy se están distribuyendo de una manera uno y uno, por así decirlo, porque obtuvimos el 40% de los votos en la última interna radical. Y sí, por supuesto que está integrado de manera orgánica, pero eso no significa que nosotros no podamos tener, digamos, nuestro espacio para que sea un lugar de encuentro. Desde ya que nadie niega el lugar que es el comité radical para todos los radicales, pero tenemos nuestro lugar de encuentro para nuestras actividades, porque es el lugar donde entendemos que podemos llevar adelante nuestros proyectos con total libertad. ¿Y hay esa integración que se da en los papeles? ¿Se da en la realidad? ¿Van a las reuniones? ¿Son convocados? Sí. De hecho, hoy hay una reunión de comité y yo tengo diálogo constante con Eugenia. Ajá. Todo el tiempo. Nos juntamos juntos a charlar, a debatir, a presentar posturas en común, también diferencias, pero el diálogo está abierto todo el tiempo, como estuvo abierto desde el principio, digamos, y eso no, las diferencias políticas, de proyectos políticos, no empacan un diálogo entre las Está partes. Bien. Este año electoral todavía hay dudas sobre cómo va a ser, ¿no? Porque si bien se estableció la fecha del 7 de septiembre para la elección bonaerense, no se sabe si va a haber o no paso, que es un dato importante, porque si no hubiera paso, los partidos políticos deberían enfrentar algún tipo de interna gestionada por ellos mismos, ¿no? Exacto. Y financiada por ellos mismos. Exacto, sí. ¿Cuál es tu expectativa para Casa Radical, digamos, esta agrupación? Bueno, principalmente el radicalismo, por lo que tenga que ver específicamente con el radicalismo, se encuentra en una situación judicialmente complicada. Ajá. Digamos, ya sea tanto con la interna como el futuro electoral del partido. Digo judicialmente complicada porque de la última interna radical, esto lo hago como modo de comentario porque no creo que sea lo más importante para los temas de los bragadenses, la interna radical, pero principalmente con la interna radical, en la última, en octubre del año pasado,
el partido, en respecto a las elecciones provinciales, la Cámara Nacional Electoral planteó que se debe volver a votar en 7 distritos en la provincia de Buenos Aires, porque hubo una irregularidad con las elecciones provinciales del 6 de octubre. Mandó nuevamente a votar en 6 distritos y hubo una disputa entre las dos líneas internas a cuándo se irían a votar. Por tanto, hubo reuniones del plenario del partido y no se llegó a ningún acuerdo. Pero entre esos distritos no está Bragado. No, entre esos distritos no está Bragado. Estamos hablando de la elección provincial. Sí. Entonces, en base a esto, el partido se encuentra judicializado, digamos. Claro. Y el anterior presidente del Comité de Provincia, Maximiliano Abad, se autoprorrogó en el cargo personalmente, digamos. O sea, tiene una autoprórroga en el cargo. Y bueno, al punto que se llevó a una apelación ante la Corte Suprema. Entonces, imagínense en el estado que se encuentra el radicalismo, que se encuentra judicializado. Por lo tanto, cualquier situación que pueda llegar a haber de cara a la próxima contienda electoral, de presentar el partido elecciones internas propias por el simple hecho de que no existan pasos, o que el partido, la lista 3, por así decirlo, tenga su propia boleta, podría ser de disputa judicial. Esto a mí me parece lamentable, digamos, lamentable que el radicalismo haya llegado a esta instancia, digamos, que creo que es parte de la crisis política que viven los partidos políticos en Argentina, ¿no? Lo sufre el radicalismo, lo sufre, bueno, el peronismo, vemos las internas que hay entre Cristina y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Despiadadas. Y hasta el PRO, digamos, o sea, tiene sus propias internas con Larreta, con Burlich, con Macri. Bueno, entonces, esta gran crisis de los partidos políticos que vemos que solamente le interesan a los políticos, no le interesa a la gente ciudadana de a pie, no está dando respuestas a las cuestiones que a la gente le preocupan. Por lo tanto, esta crisis debe resolverse en el seno de los partidos políticos y presentar alternativas superadoras. Sí, bueno, de todas maneras, a ver, para dar respuesta hace falta que lleguen los mejores dirigentes a los cargos de poder. Exacto. Y para eso hace falta que funcionen los partidos. Exactamente. Que haya internas, si debe haber internas, o acuerdos eventualmente. ¿Y cuál es la expectativa que ustedes tienen? Nosotros siempre tenemos una vocación de poder, por supuesto. Intentamos plantearlo en la última interna, marcar una diferencia y marcar una idea que sea superadora y renovadora. Digamos, una idea que renueve un poco la dirigencia. Digamos, que con las viejas recetas ya no sabemos los resultados. Y que sea superadora en propuestas, ¿no? Siempre tenemos vocación de poder y lo vamos a seguir teniendo. Pero, digamos, en alianza con otros sectores, o sea, el radicalismo con otros sectores políticos, locales. Hablemos de lo local, que es lo que más nos interesa, ¿no? Sí, bueno, hay una cierta incertidumbre, ¿no? Digamos, nosotros, por supuesto, vuelvo al planteo local y te vuelvo a comentar que tenemos diálogos constantes con las actuales autoridades del comité. Nosotros somos orgánicos y respetamos las decisiones del comité, pero no a cualquier precio, digamos. Vamos a marcar nuestra postura del mismo modo que lo hemos marcado anteriormente. No vamos a avalar ninguna receta que sea volver al pasado, digamos. Yo no voy a avalar ninguna alianza y a plantear ninguna alianza que el radicalismo tenga que ver con Patricia Burlich. Ajá. Yo no voy a plantear ninguna alianza que el radicalismo tenga que ver con Milei, porque son recetas que ya la gente le dijo que no en el 2023. En Bragado y a nivel nacional. Entonces, creo que el radicalismo debe tener una propuesta superadora, debe tener una propuesta renovadora y debe dar lugar a las nuevas generaciones para que empiecen a leer el camino que los bragadenses están esperando. Bueno, veremos qué pasa. Claro, Vicente Gatica, por ejemplo, la alianza de la UCR fue fundamentalmente con Vicente Gatica, que en ese momento era gobierno, ¿no? Exacto. Perdieron las elecciones. Vicente hoy está con Patricia Bullrich. ¿Te referís a que con Unidos por Bragado no debería hacerse alianza? No, de hecho incluso nosotros marcamos las diferencias con Unidos por Bragado y también marcamos la diferencia que el radicalismo debe separarse de esa alianza histórica que tuvo en los últimos 8 años con Unidos por Bragado, principalmente para mostrar una agenda propia, digamos, y que no sea la agenda del anterior gobierno.
para que el radicalismo tenga esa agenda renovadora, es necesario la renovación. Y además, creo que marcar esta diferencia, digamos, donde nosotros en esas cuestiones, digamos, ser orgánico no significa tener un cheque en blanco para firmar alianzas con quien sea. Esa diferencia la vamos a marcar, lo que no nos tilda de mal perdedores. Digamos, es la misma postura que tenemos nosotros desde hace un año que estamos en esta lucha interna, que comenzamos con esta lucha interna, y va a ser la misma planteo que vamos a seguir teniendo de cara a una propuesta electoral. Ahora, ¿va a ser polarizada la próxima elección? ¿Qué te parece? Depende de qué extremo estamos hablando, ¿no? O sea, para mí los dos extremos significan lo mismo. Cuando hablamos de kirchnerismo y cuando hablamos de libertarismo o Milei, para mí son dos autoritarismos disfrazados con diferentes caretas, digamos. Entonces esa polarización entre dos extremos planteado puede darse, pero creo que hay otros extremos que deben ser defendidos, como por ejemplo el extremo de la Constitución, el extremo de la República, de la educación pública, de los jubilados. Esas cosas son las que la sociedad tiene que empezar a plantear, digamos, autoritarismo, kirchnerismo y Milei, o un nuevo modelo defendiendo la Constitución. Fíjense lo nervioso que se puso Santiago Caputo cuando Facundo Manes le mostraba la Constitución, ¿no? Entonces, esos son los dos extremos que estamos debatiendo, la República o el autoritarismo. Bueno, veremos qué pasa. ¿Qué temas te preocupan a vos de Bragado? ¿Qué temas considerás que son importantes, ¿no? para Creo modificar? que la propia gente está poniendo la agenda en Bragado. A ver. Hay algunas cuestiones que ya se debería tener agenda. Por ejemplo, salud mental, digamos, debe haber una decisión política sobre el tema. Y eso creo que no solamente es una tarea del gobierno municipal, sino que es de todos los sectores políticos, que debemos empezar a tomar el tema en serio y no empezar a tratar los temas simplemente para tener una repercusión mediática. Debemos tener todos los sectores políticos un tema... hay que reforzar el servicio de voz pública. Sí, de salud mental. Una agenda joven respecto al tema. Lo mismo con respecto a la obra pública. Debemos empezar a plantear objetivos respecto a la cuestión medioambiental. Digamos, el propio clima nos está demostrando que las estructuras de la obra pública de Bragado ya están en desuso, ya sea tanto por el tema de los desagües y demás. Digamos, hay diversas cuestiones que la propia gente y la propia agenda climática nos va marcando. Bueno, gracias por venir, Nicolás. No, gracias a vos, Marcelo. Muy bien.